Bien, señores, regresamos al tercer tema de hoy. Un tema también de mucho interés y de mucha polémica, por lo cual vamos a pedir su participación sin ninguna duda. Y tiene que ver con un sector al cual en época electoral todo el mundo recurre, porque hay una gran cantidad de personas y están los votos también de por medio. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque en Habla del Pueblo. El rostro de la pobreza en el país, ¿no es cierto? O el verdadero rostro, porque algunos lanzan cifras de una disminución impresionante de la pobreza, sin embargo vemos en las calles de nuestra ciudad cosa que parece ser distinta. Pero nuestro panel es el que va a analizar el tema hoy. Harold. Sí, efectivamente, el Ministerio de Inclusión Social nos da unas cifras con las que yo estoy totalmente en desacuerdo. Dicen que solamente hay un 22% y algo de pobres en el Perú. Estoy seguro que son más los pobres en el Perú. Pero además de eso, creo que habría que identificar cuáles son los lugares donde la pobreza crece más y cuáles son los lugares donde la pobreza se reduce. Por ejemplo, a mí me parece sorprendente cómo un departamento o una región como Cajamarca, con el oro y con todas las cosas, digamos, de recurso mineral que tiene, haya sido una de las regiones que más haya decrecido económicamente y donde haya más pobres. Pero también pienso en estas dos regiones que están prácticamente en contraparte. ¿Cómo o qué está pasando en Tumbes, que es un departamento o una región de frontera en el que el comercio, que es la actividad por naturaleza, debería servir para que los tumbesinos, que además son una región pequeña, puedan sostener una economía que los ponga muy por delante de otras regiones, también sea una de las regiones que más decrece? Sin embargo, Tacna es una de las regiones que al contrario tiene, Tumbes decreció, dicen, 1%, creció 1% en pobreza, y Tacna está en 0.1%. O sea, mira la diferencia. O sea, ¿qué está pasando con los tacneños? Favorablemente, ¿no? Que tienen, digamos, y eso también da como para mirar el mapa latinoamericano. Chile, que es una de las regiones latinoamericanas que más ha crecido, que está cerca de Tacna, de pronto pues es ese colchón que le permite a Tacna no estar tan pobre, digamos. Y Ecuador, que tiene un gobierno como el de Rafael Correa, que creo que tiene buenas políticas de Estado, pero que sigue mirando hacia estas izquierdas que a Latinoamérica pues la han terminado de poner en crisis extremas, tiene pues a un departamento como Tumbes que quería estar bien, mal. Entonces, ahí hay varias cosas que pienso deberíamos evaluar, reflexionar y sobre todo precisar qué se debería hacer y qué deberían hacer estas personas que ahora quieren ingresar al poder, que quieren ser gobierno, para tener claro cuál debería ser este rostro que no queremos que siga siendo el rostro de la pobreza del Perú. Doctor Héctor Vargasaya, ¿qué piensa usted sobre este verdadero rostro de la pobreza en Bueno, nuestro país? yo felicito al programa por haber puesto, no pudo haber sido mejor el tema, el rostro real de la pobreza. Muchas gracias. Claro. ¿Y a qué rostro nos referimos? A mí me llama mucho la atención, lo hemos dicho en algunas oportunidades, la forma como se trata a los seres humanos. Cuando se habla de los seres humanos pobres en Lima, en Arequipa, en Cajamarca, en Apurímac, se dice el 20% de Lima son pobres. Más pobres son en Apurímac porque hay 30%. A los seres humanos no se les puede medir de esta manera. Se nos convierte en cifras frías. Porque no son cerdos, no son papas, ni trigo, ni nada. Hay que hablar de seres humanos. Miren ustedes, ¿por qué digo esto? En Lima dice que hay 20% de pobres, 20%, pero Lima tiene 10 millones de habitantes. Y el 20% de 10 millones son 2 millones de pobres. Entonces no le hagamos 20%, son 2 millones de limeños pobres. Por eso no hay que medir con el porcentaje muy fácil. Hay más pobres que en Apurímac. En Apurímac se dice que es el 30% de pobres, pero ahí son 300.000 habitantes, solamente hay 90.000 pobres. En Cajamarca hay 1,5 millones de habitantes, porque es un departamento poblado. Y se dice que hay el 40% de pobres. Quiere decir que hay 600.000 pobres en Cajamarca. Es decir, hay que medir en función del ser humano. Por eso el rostro real es ese. En Lima, 2 millones de pobres, ¿dónde están? Miren ustedes, de 10 millones que están... Mayormente en los conos, ¿no? En todas partes, Sí. en todas partes, hasta en el centro de Lima. En Breña, en el Rímac,
Villa María, etcétera, etcétera. 2 millones Sí. de limeños en la pobreza. Sí, pues sí, frente a eso hay que medir el Claro. tema no necesariamente porcentualmente, ¿no? Así Ese es un es. buen punto de vista. Permítame un minuto, doctor Raúl Sotelo, por favor, va a tener unas llamadas telefónicas y regresamos con usted. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, Muy bienvenido. amable por la posibilidad de hablar. Adelante. Se dice que el INEI hace el rango de pobreza, creo que con 200 soles mensuales. Yo hago una pregunta, ¿por qué no le ponen a 50 soles para que así dejemos de ser pobres y lleguemos al 5%? Es una estupidez. Disculpe la expresión, pero la persona tiene que ser catalogada por la canasta familiar, por la satisfacción que tiene cada uno. O sea, cada gobierno se mide, yo hice menos pobre. No, señores. Es cierto, Tiene que hacer una canasta real. Muy buena su a la reflexión, cual le agradezco su nuestros llamada. compatriotas. Le agradezco su llamada, muy buena su reflexión, ¿ah? Es verdad, pues vayamos entonces no 50 soles, 30 soles, cosa que no tenemos pobres en el país. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, soy Paulino y llamo de Lince. Adelante. Yo quería resaltar primeramente el programa que usted dirige. Hace unos días escuché a uno de sus panelistas que la solución, una de las soluciones para todo este problema que están tratando el día de hoy, no radica en las políticas que puedan presentar los políticos que van a ser presidentes, sino yo creo que radica en la educación que deberíamos darle a todos los peruanos de una manera equitativa, de una manera general. Mientras que eso no ocurre en el Perú, las migajas que le damos hoy en día con pensión 65 o varios programas sociales que se han activado no van a resultar. Porque hasta el día de que en el Perú no se dé una educación de calidad general y pública, hasta ese día seguiremos teniendo discriminación, seguiremos teniendo pobreza. Muy bien. Gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Sí, estoy llamando de Cajamarca, Silverio Alcántara. Un gusto saludarlos de Cajamarca, bienvenido. Sí, gracias. ¿Qué pasa? Que, como puedo decir, la pobreza está en toda parte del país. Pero una cosita acá quiero recalcar, en Babamarca, de parte de Cajamarca, una provincia de las minas. ¿Qué pasa? Que el pueblo está que sufre mucho. Tengo un familiar que vive por ahí. El agua está recontra contaminada por la mina, ¿no? Están trayendo de otros pueblos en camiones para que venga al pueblo de ahí. Ok, sí, tiene usted razón, hay un serio problema de ese tema también ahí. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida, la escuchamos. Estoy llamando de Magdalena. Adelante. Quería dar mi opinión referente al tema, pero lo que me preocupa a mí es que siendo Tumbes la entrada o una puerta de entrada del Perú que esté tan descuidada por el gobierno. Hable un poquito más fuerte para escucharla bien, por favor, porque le estamos escuchando bastante bajo. Ya, ven. Mi opinión, señor, es la siguiente, que siendo Tumbes una puerta de entrada del Perú, una vitrina de exhibición, ¿no? Digamos, frontera con Ecuador, o sea, tan descuidado. En cambio, la parte de Ecuador se ve que hay, digamos, más cuidado por parte del gobierno. Es como si fuera lo último que hay y no le dan ni siquiera una prioridad en salud, en carreteras, nada. Está, digamos, como dicen, a su suerte. Muchas gracias. A cuidar nuestras fronteras, dice usted. Yanina tiene algunos mensajes. Yani, adelante. Precisamente, Pepe, el público está respondiendo a este tema también en las redes sociales. Amanda Ortega ya nos dice que la pobreza en el Perú no va a desaparecer con programas sociales, sino creándose nuevas y mayores oportunidades de progreso para todos. Eduardo Ramírez él también opina y nos dice que la pobreza tiene un origen político, cuando un gobierno se siente incapaz de armonizar la estructura económica, política y social de un país. Muchas gracias, Yani. Doctor. El título es bastante alegórico, simbólico, el rostro real de la pobreza. Acaba de decir el doctor Vargas Saya que es evidente que el rostro real de la pobreza en Lima, 2 millones de habitantes en pobreza. Hace 25 años, desde 1990, se instauró en el Perú un nuevo modelo económico, el neoliberalismo.
y se dijo que era la solución, la panacea, con la cual iba a mejorar la situación de los peruanos. Vemos que han pasado 25 años desde esa inauguración del gobierno de Fujimori, el neoliberalismo, 1993 una nueva constitución que derogó, abrogó la constitución de 1979, ¿no es cierto?, que hablaba de una economía social de mercado, ¿no?, y cambió totalmente el esquema. Pero vemos que todo esto fue un engaño y una farsa. Y se sigue continuando lanzando ese mensaje del neoliberalismo. El neoliberalismo en el Perú ha fracasado. El crecimiento económico es para algunos, no para todos. Preguntaríamos, ¿se dio crecimiento económico en estos 2 millones de peruanos que hasta la fecha no tienen agua, no tienen desagüe y que ganan, como dicen las estadísticas, menos de $2 por día? ¿No es cierto? Entonces ha fracasado. El tema de la pobreza tiene que ver con el modelo económico y político de una nación. Hasta que eso no se cambie. Y hasta que eso no se cambie, por eso, ojo y oído a todos los políticos, fundamentalmente a los progresistas, no ya a los que han gobernado y a los que vienen demagógicamente a plantear que van a dar una solución cuando ya tuvieron su oportunidad, como es el caso del señor Alan García, que habla ahora de las AFP, cuando son 5 años, desde el 2006 al 2011, que no hizo nada por cerrar esas AFP. Una anotación a propósito del recuerdo que nos hace el doctor Sotelo, que de los últimos 25 años, ¿no? Vale decir, desde el año 1990 hasta nuestros días. Ahora. Miren ustedes, todos los años yo tengo el cuidado minucioso de anotar los gobernantes cuando llegan con su mensaje al Congreso cada año, dice que en ese año han disminuido en un 5% la pobreza. En 25 años ya son 125%, es decir, ya no tuviéramos ni tendríamos todo, sobrarían los ricos, ¿no? Naturalmente. Este es lo que digo nosotros, una gran mentira de estos caballeros. Es decir, la usura, la avaricia, la forma antiética de hacer negocios en el Perú y la forma de maltrato social a los peruanos. No es cierto que va... Hoy día dice que la pobreza está en 26%. Los próximos 5 años va a estar en 30% o en 25%. Porque, es decir, todos los años, yo no sé. Alan decía que bajaba 5% Bueno, todos los años. ¿Quién? García dijo que durante todos los años de su gobierno la pobreza bajó en 5%, o sea, el 25%. Bueno. Con la lógica del doctor Vargas Aya tendríamos 1% de pobreza. Claro, sí, sí. Sí, es increíble. Claro, es increíble. El tema también está en que para resolver el gran problema de la pobreza, siempre se está haciendo construcción de parches. Por ejemplo, viene el programa Juntos. Vamos a darle a estas familias una cantidad mínima de dinero para que su economía tenga movimiento. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos ciudadanos, ganamos peruanos que van a estar siempre mendicando, van a estar siempre con la mano estirada y el Estado va a estar endeudándose, teniendo una gran deuda interna que finalmente nos lleva a colapsar como país y nos lleva a colapsar también como modelo, porque efectivamente el modelo neoliberal ha fracasado. Y Vargas Llosa lo sabía, a pesar de que él había sido uno de los que dijo que no iba a hacer shock, pero que ya venía con el modelo bajo la manga y que finalmente lo implanta Fujimori y que ha sido repetido en realidad por todos los gobiernos, porque hemos cambiado de autocracias a democracias débiles, Toledo, García, ahora Ollantumala, pero sin embargo, si miramos bien quiénes han venido siendo los ministros de Economía, todos responden al mismo modelo. Sí, todos responden al PPK nos dejó a Zavala, Zavala nos dejó a Carranza y así sucesivamente. La escuela de estos ministros de Economía ha sido la misma. Tenemos esos 2 millones de pobres en Lima, que están ahí, que son reales. Tenemos estos pobres que están en Puno muriéndose de frío. Tenemos a los pobres que están en Pasco, que es una de las regiones que también debería ser más ricas y que sin embargo Pasco es otra de las regiones que más ha decrecido en pobreza. Cajamarca, y Cajamarca, que eso es el gran antagonismo, ¿no? la gran anacronía. O sea, cómo una región con tantos recursos minerales puede tener una población tan pobre. La segunda mina de oro. La segunda mina de oro. Es verdad. Vamos con unas llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, bienvenido. Buenas noches.
referencia a la situación del país, de la gente más pobre, más necesitada. El Estado tiene que invertir en cuanto a lo que es la salud, educación y apoyar a un desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque cuando salgan los profesionales automáticamente ya tienen su campo de trabajo. Eso tiene que abocarse el gobierno futuro que viene. Tiene que abocar definitivamente. Es la forma de eliminar, el doctor Vargas lo ha dicho, que están demagogamente mintiéndonos a nosotros, a los peruanos, diciendo que van eliminando el número de pueblos. No es así. Tiene que haber desarrollo industrial, salud y educación. Gracias. Gracias por su llamada telefónica, muy amable. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. El único candidato que bajó de forma real la pobreza, según las estadísticas, fue Alan García en su segundo gobierno. De 28%, esa cantidad lo bajó un promedio de 20%. ¿Por qué no darle la oportunidad a ese candidato para que siga bajando la pobreza? Ok, le agradezco. Después hacemos campaña. No estamos en campaña todavía nosotros aquí en el programa para ese tema. Después hacemos campaña. Estamos hablando de cosas técnicas y serias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Hablo de San Juan de Urigancho. Adelante. Mire, siempre hablan de pobreza y educación, pero nunca conversan y dicen acerca de por qué en las zonas pobres no crece la educación técnica, ¿no? Ya que muchos talentos se pierden por falta de recursos, ¿no? Y el Estado jamás se preocupa viendo esto, ¿no? Siempre dicen que la educación acá se supera, que toman exámenes de la UGEL y todo esto, pero nunca miran la parte técnica, ¿no? Ok, le agradezco su llamada. Justamente se ha aprobado una ley en el Congreso sobre las instituciones, los institutos, ¿ah? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Con respecto al tema, yo digo, no, la pobreza sigue todavía acá. Todos los gobernantes con este programa neoliberalismo realmente no ha tenido prosperidad, ¿no? Y yo deseo al nuevo presidente de la República, que yo sé que va a ser Belmont, que cambie todo esto con sus técnicos y nos aumenten más que todo, ¿no?, el sueldo a los empleados públicos de los centros educativos, que estamos ganando 600. Muy bien, gracias por su comunicación telefónica. Yanina, ¿algunos mensajes que están llegando sobre este tema? Efectivamente, Verónica Montes, ella nos escribe y nos dice que en el Perú se ha agregado a la pobreza económica una inaceptable pobreza moral, sobre todo de la clase dirigente y política. Andrés Salinas también tiene una opinión. Él nos dice que existe una complejidad de factores como causas de la pobreza y no solo la económica. Una de ellas es la falta de voluntad de los gobiernos. Muy bien, muchas gracias, Yani. Si querías decir algo antes de que intervenga el doctor. Mira lo que acaba de decir esta persona que ha escrito, ¿no? ¿Quién es el culpable de la pobreza del Perú? Es la pobreza moral. Es la pobreza moral de nuestros gobernantes. Es la pobreza moral de estas personas que deberían ser las responsables de sostenernos con un modelo económico que realmente redistribuya bien, equitativamente, pero no. ¿Cómo se resolvería esto? Es verdad, apostando no solamente por salud, básicamente por educación. Y alguien también dijo que ganaban 600 soles. Es cierto. O sea, ¿cómo vamos a salir de la pobreza en un país en el que, por ejemplo, hay lugares en las zonas rurales que un jornalero gana al día 9 soles? Sí, pues, y el señor Cuando dice que un hemos salido, congresista... un señor ya me dice, hemos salido de la pobreza. Y un congresista gana como 20.000 soles. Es verdad. Doctor Sotero, es su turno. Bueno, hay que visitar sencillamente los hospitales públicos para que vean cómo está la pobreza ahí, quiénes son las personas que asisten a esos hospitales. Y eso es parte del modelo, pues. El neoliberalismo lo que busca es privatizar absolutamente todo. ¿Y quiénes pueden ir a las clínicas privadas? Los pobres del Perú. ¿Quiénes pueden ir a los colegios privados? Los pobres del Perú, los que ganan menos de $2 por día. De ninguna manera. Y se descuida la inversión pública. Acá el tema tiene que ver, como ya se ha dicho hace más de 60 años, por los teóricos y los pensadores del Perú, Mariática, Haya de la Torre, el tema de la redistribución de la riqueza. Mientras no haya redistribución de la riqueza, puede ser que hayan ingentes ganancias, puede ser que el país en cifras haya crecido, pero ese crecimiento fue a un sector,
no se redistribuyó. Y por eso que continúan los 2 millones de pobres. Por eso que hay gente que en estos momentos en el Perú, en Lima, en los hospitales 2 de Mayo, Arzobispo Loaiza, se están muriendo. Porque no tienen para medicina, porque no existen las máquinas, porque las máquinas están mal logradas. Lo sé porque como abogado van a mi oficina hasta hacerme algunas consultas y a contarme estas situaciones dramáticas. La lucha contra la pobreza, así contra la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra la corrupción, la lucha contra la pobreza del próximo gobierno tiene que ser una lucha frontal. Pero esto pasa por cambiar este modelo despiadado e inhumano que es el modelo neoliberal. Ahora, hay cifras, doctor Héctor Barzaya, y bien nos decía un televidente con un análisis básico, pero importantísimo, ¿no? Nos decía, ¿bajo qué cifras el INEI dice que la gente deja de ser pobre? Cuando ganas más de 200 y tantos mensual, ¿eso es dejar de ser pobre? Entonces el señor decía, bajemos pues la cifra a 50 soles para que no haya pobres en el Perú. Bueno, estas son cifras caprichosas. Miren ustedes, es una vergüenza que en el Perú tengamos hoy día, en forma pública, se desenmascara a la gente. Ha dividido a la población peruana con las letras del abecedario, en la letra A, B, C, D y E. Tenemos 5 clases, 5 grupos sociales. ¿Ah? Estratos, le dicen. Sí, estratos sociales. ¿Cuál es la A? Los súper ricos, los más ricos. En el Perú no hay clase media, se equivoca. No hay clase media. La clase media que aparece de cuando en cuando es una clase endeble, que hoy día puede ser media y mañana baja. Hay solamente un poder grande, mayoritario, que acapara la riqueza del país y una clase pobre, paupérrima, grande. En los países escandinavos solo hay dos clases, la A y la B. ¿Sabe cuál es la A? El Estado. Y la B es el resto de la población social, casi todos parejos. En el Perú me da vergüenza que hoy día un señor, no quiero mencionar su nombre, están ahora preocupados porque los peruanos viven más. Es decir, que la preocupación de las AFP, por ejemplo, tiene que ver con la pobreza. El gran problema de ellos es que los peruanos están viviendo más. Hace años atrás nos hemos preocupado por mejorar la salud, mejorar la alimentación y la educación, etcétera, para que la gente viva más, ¿no es cierto? Y hoy día resulta que hay que sacrificar, parece que hay que matar a los viejos, que los viejos no pasen de 50 años. Bueno, pero hay una frase que dice, no hay que darle años a la vida, sino vida a los años, ¿no es cierto? Bueno, sea, hay que dar calidad de vida, más que cantidad de vida. Pero aquí no hay calidad de vida. Eso es lo que tenemos que procurar. Hace momentos hubo un debate, decía que la clase política tiene que mejorar. No, no, señor, no tiene que mejorar. No hay clase política. Hay una política sin clase, que es cosa muy distinta en el país. Hay una clase dominante, como dicen algunos sociólogos. Sí. El Perú no ha tenido clase gobernante, ha viene tenido desde clase dominante. Y quiero resaltar algo que ha dicho Harold Alba, muy puntual. Ha dicho que el tema de la pobreza económica está ligada a la pobreza moral. Y la pobreza moral tiene que ver con los modelos económicos, con los tipos de políticos que hemos tenido acá, inmorales, estafadores, mentirosos, prometen lo que no cumple. Eso también hay que denunciarlo, la pobreza inmoral, la pobreza moral que ha dicho Harold Alba. Mira, esto nos pone frente a un panorama desolador en el sentido de que los políticos que tenemos ven a una población que no solamente está desencantada, sino resentida frente a la gran cantidad que hay de diferencia económica, que encuentran en ella pues a individuos fáciles de manipular, vienen con estos discursos incendiarios como los que tenía el ahora presidente Ollantumala, la gran transformación, ¿no? Y el rótulo que le pongan, y entonces la ciudadanía que está esperando que de pronto venga un caudillo para sacarla de este marasmo, entonces apuesten por ellos. Tenemos pobreza económica, tenemos pobreza educativa, tenemos pobreza moral, tenemos pobreza política y entonces tenemos un país que definitivamente es un país pobre. Y contra eso hay que luchar. Cambiar, ¿no? Porque no, no podemos ser tan negativos, ¿no? El país en algunos elementos está creciendo, algo tenemos. Somos realistas. Y está bien que seamos realistas porque si no tenemos conciencia de que estamos enfermos, entonces no vamos a curarnos. El Perú es un país que está enfermo y hay que decirlo. Y a este país hay que cambiarlo, hay que curarlo.
Pero no nos va a estamos curar? en coma, ¿no? No, Sí, no estamos en podemos, coma. podemos, claro, podemos recuperarnos. somos positivos. Claro, Somos denunciamos lo positivos, ¿no? negativo, Claro. pero somos positivos. Por Y algo supuesto. nuevo va a pasar en este país. Esperemos que sí. Estoy seguro de Claro, eso. algo Esperemos que sí. positivo. Esperemos que sí, que cosas positivas pasen porque necesitamos cambiar. Muy bien, señores, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado en el programa también. Si Dios quiere, mañana regresamos con más de Habla el Pueblo y con este tipo de análisis y de temas. Menos mal que se te acabó el tiempo porque yo quería decir, ¿sabe qué? Que